Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tratando de entender desde la teoría económica qué cosas raras pasan en nuestro país y si son tan raras, ¿no? O sea, me parece que hay pocas provincias que no tengan superávit fiscal, por ejemplo. Sí, están todas, casi todas están en equilibrio. En superávit, te diría más que en equilibrio. ¿Y eso cómo se explica? Que las provincias estén en superávit y la gente no tenga un mango en el bolso. Yo te diría que, a diferencia de los 90, cuando el gobierno nacional, en ese momento Menem, con Cavallo, les pasa a las provincias la salud y la educación, con poco financiamiento, y las provincias en general le pasan, la mitad de las provincias le pasan las cajas provinciales a la nación, las cajas previsionales provinciales a la nación, con parte del financiamiento, te quedaron provincias en gran medida deficitarias, con una nación que intentaba pegarle al equilibrio, primero con los ingresos de las privatizaciones, y más tarde con algún desequilibrio, sobre todo financiero, del lado de la tasa de interés, no tanto desde el lado del desequilibrio primario. Parte del problema financiero que tuvo la Argentina en los 90, no te digo que todo, pero una parte del problema financiero estuvo originado en los desequilibrios provinciales. Esa dicotomía primero se corrige con el jubileo de la nación, ¿no?, de la deuda provincial, y después, te diría que sobre todo en los últimos años, con Macri, les devolviste a las provincias parte del financiamiento que te habían destinado para financiar la seguridad social. Acordate que a fines de 2015, cuando unos días antes de que Macri asuma, hubo un fallo de la Corte que exigía devolverle a Córdoba, a San Luis y a Santa Fe. Y a Santa Fe, sí. Los fondos, en realidad el flujo de los, ¿no?, digamos, de coparticipación que estas provincias cedían a la nación, y también los fondos, ¿no?, digamos, los flujos pasados, ¿no?, desde la deuda. Y más tarde Macri, primero Cristina convierte eso en algo para todas las provincias con un decreto que Macri en el arranque se elimina, pero después en la negociación del blanqueo, Macri negocia con las provincias devolverle esos fondos. Entonces esos fondos fueron a las provincias, después hubo un pacto fiscal con las provincias en 2017, donde hubo un reparto de fondos, sobre todo para resolver el problema de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que le estabas licuando el fondo del conurbano. En ese momento las provincias se comprometen contra más fondos de la nación a reducir ingresos brutos, pero esa baja de ingresos brutos nunca ocurrió porque ese pacto fiscal que se firmó con una mano se tachó con la otra. Y además tenés provincias que además lo que han hecho es, a través del CICREV, apropiarse de retenciones o de percepciones de ingresos brutos que en principio no corresponden. Recaudan antes y más, claro. Ahora, déjame subirte el desafío, porque digo, las provincias están más o menos en equilibrio, pero la nación operativamente no parece tener un desequilibrio gigantesco tampoco. Cuando digo la nación no estoy hablando de la deuda, ¿no?, ni de los cuasifiscales, ni de las letras. Estoy hablando del tesoro que maneja Massa, de que la recaudación crece a más de 100%, y que el tipo ha venido licuando los gastos, él y Guzmán y Batakis y no sé quién, y no sé si es un desequilibrio comparable a escala mundial con otros desequilibrios. O sea, saquemos la deuda, ¿no?, que es un problema, pero aún con la deuda, el desequilibrio fiscal de la nación no es muy grande en la comparación internacional, salvo el pequeño detalle de que Argentina no tiene crédito, no tiene moneda. Y para sostener esos niveles de desequilibrio, pues lo que necesitas es licuar permanentemente el gasto y apropiarte de recursos. Acordate que en los 80 la aceleración de la inflación te reventaba la recaudación. Hoy, con los regímenes de percepciones y de retenciones, la aceleración de la inflación te mejora los ingresos. Entonces, la mejora de los ingresos con la licuación del gasto hace que los números fiscales no luzcan tan mal. Ahora, frena la inflación y te la pones. Sí, se dan un palo, claro. Frenar la inflación y se dan un palo, pero no está en el plan de Massa frenar la inflación. Digo, nadie abona por su propia muerte, supongo. No, lo que pasa es que, de nuevo, o sea, vos tenés un ajuste fiscal que es inflacionario y tenés una tasa de interés alta para tratar de sostener la demanda de pesos, que te crea más pesos, ¿no? O sea, tenés un problema, yo digo, tus síntomas, ¿no?, son la inflación, el enorme desajuste de precios relativos y la brecha cambiaria,
y detrás de esos síntomas lo que tenés es un balance del Banco Central reventado, al que le sobran pesos, la misma cantidad de pesos que en 2015, pero los pesos que sobran, la mayor parte paga tasa de interés. En 2015 2/3 partes eran pesos gratis y solo 1/3 pagaba tasa de interés, y hoy eso es al revés, 2/3 partes son pasivos remunerados del Banco Central que pagan. Pero déjame preguntarte una cuestión que es un poco técnica, pero vale la pena, creo, ¿no? Porque pagan, no sé, tiene no sé cuántos miles de billones de deuda, no sé, número enorme, no entra en mi cabeza los miles de millones que están en pases. Y te digo, son 8,6 billones de pesos, y que devengan una tasa de interés mensual de 550.000 millones de pesos. Okay. Sacá el dato de septiembre, porque en septiembre vos tuviste cerca de 300.000 millones de pesos extraordinarios generados por las retenciones que le cobraste al dólar soja, 200 mangos. Sí. Si sacás eso, lo que vos ves es que el déficit cuasi fiscal, o sea, el originado en la masa de pesos que pagan tasa de interés para que la gente se los quede, es el doble que el déficit fiscal. O sea, hoy ya tu problema no es solo fiscal. Claro, exacto. Pero mi pregunta es esto: si yo sigo recaudando gracias a la inflación, ¿no?, que a nosotros nos perfora el bolsillo, pero al gobierno le ayuda para mejorar sus cuentas, si yo sigo recaudando realmente arriba de la inflación, y el endeudamiento en pesos es el mismo de antes, salvo que cabalga al 75 nominal, mezclando todas las guitas y poniéndolo en efectivo, ponerle a cualquier número, pero por debajo de lo que yo sigo recaudando de más todo el tiempo, uno puede decir que estos tipos han conseguido una suerte de equilibrio, no sé, inestable, que se darán un palo cuando baje la inflación, o que se darán un palo cuando no les quede más $1, que es lo que aparentemente está pasando, pero no deja de ser sorprendente un equilibrio a esta altura, digamos. Yo te diría dos cosas que me parece que le falta de ese análisis. Uno es que el Banco Central no tiene dólares. No tiene, ¿no? Los dólares que tiene, en realidad, los tiene porque pagó 200 mangos la soja y generó más pesos. Sí. A partir de ahora va a tener que empezar a vender. Cuánto venda va a depender de cuánto baje las importaciones. Y cuánto baje las importaciones, bueno, tienes dos cosas ahí: es a quién se las baja, ¿no?, en términos de distributivos, y en términos de magnitud, cuánto afecta eso al nivel de actividad. O sea, todo eso está pasando ya, ¿no? Está bien, pero digo, tu balance del Banco Central, si bien los pesos que creas en términos reales no crecen, que es lo que decís vos, o sea, la tasa de interés es parecida a la tasa de inflación, en términos de reservas del Banco Central, los pesos crecen, y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos de pesos que te permiten pasar de un esquema de represión financiera como el que tenés a un intento, si querés, no te digo que de libertad económica como fue el de 2016, pero un esquema de salida? O sea, si te mantenés en el esquema de cepo, vos eventualmente podrías seguir de largo con tasas de inflación cada vez más altas. Si intentás salirte de ese esquema de cepo, ya no te digo eliminar el cepo, pero intentar algún esquema de mayor libertad económica, bueno, la pregunta es cómo manejás ese overhang de pesos. Si ese overhang de pesos, excedente de pesos, lo querés manejar, ¿no?, cambiando contratos de pesos, el problema que vos tenés es, bueno, ¿qué contrato te lleva de un esquema al otro? Por eso yo lo que llamo eso, lo llamo riesgo de transición, y me parece que es, si querés, el principal detonante de lo que te puede pasar en los próximos meses si no aparece cooperación económica, cooperación entre el gobierno que se va y el gobierno que llega. Sí, ahora el contrato de pesos también lo podrías llamar plambones, corralito, reperfilamiento o qué sé yo, o estamos hablando de otro contrato de pesos. No, el contrato de pesos es la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central, que es lo que está detrás, si querés, de los depósitos del sistema financiero. O sea, hoy tu excedente de pesos es grande, es mucho más grande que el de 2015, en términos de pesos que pagan tasa sobre pesos gratis, para ponerlo de alguna forma, pero es mucho más chico que el que tenías en el 89. O sea, vos podrías tener un programa de estabilización que no requiera un cambio en los contratos, pero bueno, la pregunta es cuáles son los incentivos, porque si el incentivo del gobierno actual es tratar de patearle la pelota al que viene, dejar el Banco Central sin reservas, una economía con muchos pesos y un cepo muy grande que haga que le patee el problema al que viene, te aseguro que el objetivo del que viene es que la pelota le explote al actual, o sea, que no tener una herencia sintomática como tuviste en 2016. Entonces, sí, pero déjame preguntarte algo, porque decían, no sé si esto está bien, porque es una lectura política, que a Macri le jugó en contra la PASO porque estaba claro que venía Alberto y Cristina.
Digo, en términos pro mercado, llamémoslo así, o más mercado, a Massa le podría ser un alivio saber que una PASO, que vaya a saber si se va a realizar, le pintara encuestas favorables a la oposición. Y entonces, digo, si uno invirtiera los efectos, si estoy haciendo una especulación arriesgada, a lo mejor puede llegar con esto y pasarle la bomba al que sigue, ¿no? Es muy loco pensar eso. Eso es lo que pasó en 2015. En 2015, sí, sobre todo después de que Massa gana la elección de medio término, una paradoja eso, lo que tenés es una reacción del mercado que hizo que los contratos que te cubrieran fueran los de pesos. O sea, la brecha tocó un pico a principios de 2014 y en esos niveles se quedó. El dólar valía 14 mangos a principios de 2015 y valía 14 mangos al final. Con lo cual, el que compró dólares, brecha, perdió. Y el contrato que te cubrió fue el de pesos, sobre todo porque el Banco Central te regaló la cobertura. Así fue, sí, exactamente. Ahora, hoy por hoy yo creo que tenés dos efectos contrapuestos. Uno es el valor de los activos en dólares, que tenés una recomposición bastante agresiva de los precios de las acciones, no tanto de la renta fija, porque para sostener la brecha el gobierno vende bonos en dólares, entonces cada vez que los precios de los bonos suben, después la ANSES sigue vendiendo bonos y te los vuelve a bajar. Ahora están subiendo, habían subido a 25 mangos, volvieron a 20, ahora vuelven a subir. Vamos a ver, digamos, cómo se da esa confluencia de fuerzas. Pero la pregunta es, en términos de contratos de pesos, en 2016, si querés, se desajearon los contratos del ROFEX, pero la mayor parte de los contratos se sostuvieron. O sea, la verdad que claramente el contrato que te sostenía era quedarte en pesos indexados a lo que sea, a la inflación, al tipo de cambio, ¿no? La pregunta hoy por hoy es, si vos pensás que hay algún cambio en esos contratos, vos pusiste algunos nombres que yo no voy a repetir, bueno, la pregunta es qué contrato te cubre. Y si no hay contratos que te cubran, bueno, lo que te cubren son los contratos de dólares. Ahí pueden ser bonos en dólares, o puede ser directamente el tipo de cambio, o pueden ser los bienes. Entonces, el riesgo de desmonetización, a mi juicio, es alto, sobre todo con esta tasa de interés o una tasa de interés más alta, que intentan usar la tasa de interés para estabilizar la demanda de pesos frente a este balance del Banco Central. Entonces, el excedente de pesos, el overhang de pesos, como llamamos los economistas, puede ser mucho mayor si le pones tasas de interés positivas. Ese juego, para mí, es lo que estás viendo. O sea, el carry, o sea, cuando la brecha toca un nivel y se estabiliza, la tasa de pesos es maravillosa, o sea, el 6 o 7% de tasa mensual, dependiendo si tomabas, ¿no? La tasa. Sí, claro. Si cobras 70 en pesos con un dólar quieto, es 70 en dólares, claro. Para eso, es 22%, 23% en dólares. Bueno, la pregunta es, bueno, si en un mes más va a tener 26 o 27 en dólares, y en, no sé, 2 meses más va a tener 30 y pico % en dólares, mi sensación es que en algún momento alguien pueda hacer clean caja y decidir desarmar el carry. Entonces vos lo que ves es que la presión sobre la brecha es por espasmos. O sea, tocó 130% la brecha en octubre de 2020, la inflación se fue al 4% mensual, tocó 130% en enero del 2022, valía lo mismo que a principios que a fines de 2020, o sea, toda la tasa de interés fue carry. La inflación se ubicó en el 5/6% mensual y volvió a tocar 160% cuando tuviste el cambio de ministros antes del ingreso de Massa, y hoy la brecha está en 96, 97%. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde sostenés el carry o hasta dónde empezás a desarmar el carry? Hoy, como tenés controles cruzados, enorme cantidad de controles cruzados, el que va al MULC no puede ir al control de liquidación al MEP y viceversa, muchas empresas siguen manejando el excedente de pesos en cuentas, ¿no? Digamos, devengando tasa de interés. Sí, claro, es lo que le está prestando a Massa y le está sosteniendo la deuda del Banco Central, ¿no? Y la del gobierno también. Claro, pero esperando acceder al tipo de cambio oficial. Si al tipo de cambio oficial no puedes acceder porque tenés que bajar el nivel de importaciones, bueno, digo, la verdad es que la pregunta es qué es lo que hacen los agentes con esos pesos que les sobran y que les van a sobrar más pesos a este ritmo de creación de pesos. Entonces, la verdad es que es más fácil armar escenarios disruptivos de cara a la elección que escenarios convergentes. Pero bueno, digo, la verdad que esto es día a día. O sea, por ahora la política está ganando tiempo. Para mí es al revés, ¿no? Más que estar ganando tiempo, está perdiendo un tiempo infinito. O sea, la verdad que requerías un programa de estabilización cuanto antes y los costos de ese programa de estabilización son cada vez más altos. Ahora, la última pregunta sería, no tienen herramientas, ¿no? Digo, aun cuando el déficit fiscal operativo no sea tan grande, aun cuando la tasa todavía no sea positiva,
aun cuando la deuda en pesos es muy grande, pero es parecida a la que había antes. Digo, si apareciera alguien, que eso no va a suceder, pero supongamos que mágicamente apareciera alguien y te diera 20.000 palos, esto se resuelve en una semana. O sea, por supuesto, ya nadie te va a dar un dólar más. Ya no se resuelve en una semana con dólares, o sea, sí, ganás tiempo, o sea, como si te dan 20.000 palos de arriba, bueno, ganás tiempo. El problema es que no se visualiza quién te va a dar 20.000 palos de arriba. Más bien te diría que lo que te ves son proyecciones de cosecha para el año que viene, que vienen para atrás. Sí, mal. Y más bien lo que te diría es que tenés un flujo de vencimientos el año que viene que es negativo, o sea, cerca de 8 lucas negativos, entre el neto que le tenés que pagar al fondo, entre lo que le vence de deuda privada con privados, lo que vence de deuda de empresas, lo que vence de deuda de provincias. Parte se refinanciará, hay que ver, digamos, cuánto se puede llegar a refinanciar, estás en un mundo, si querés, más hostil, pero de nuevo arrancás con la necesidad de cortar importaciones. O sea, vos tenés que llevar tu nivel de importaciones netos de energía de la zona de 6.200 millones de dólares mensuales a la zona de 4.500, 5.000. Bueno, en ese juego, la verdad es que primero tenés que decidir cómo lo haces. Por ahora el gobierno lo que hizo es paró todos los pagos otra vez y generó un esquema bastante kafkiano para lo que son las licencias no climáticas, tratando de, si querés, de ordenar. Bueno, la verdad es que tenés un montón de empresas a las que le sobran pesos. Bueno, ¿qué van a hacer con esos pesos? Sí. ¿Vos ves reducción, caída de la producción y recesión o no? Yo lo que veo es que el nivel de actividad no se sostiene si no tenés dólares. Al mismo tiempo lo que veo es son decisiones defensivas de las empresas alocando dólares, muchas en inversión, algunas improductivas y otras muy productivas, y también veo familias tratando de sacarte los pesos de encima y alocándolos en lo que pueden, algunas, no sé, construcción, compra de un terreno, o compra de un electrodoméstico en 30 cuotas. Bueno, entonces tenés un tirón de demanda y del otro lado no tenés oferta suficiente, tenés una restricción de oferta. Un tirón de demanda con restricción de oferta, lo que te decís, si querés, un aumento en los márgenes precautorios de empresas que no saben cómo calcular el costo de reposición frente a la incertidumbre que tiene si van a poder o no acceder a los dólares del Banco Central. O sea, estás en un escenario bien a la defensiva, sábana corta, cuanto más intentes forzar el nivel de actividad, más inflacionario es. Partiendo de niveles de inflación del 100%, yo la cuenta que hago es el interés compuesto, tasas altas, es perverso. O sea, el 4% mensual, que era la inflación que teníamos hasta principios, hasta fines del año pasado, si querés, la inflación es 60 anualizado. Al 7% mensual es 125. Y al 10% mensual, que es el número que se están cerrando algunas de las paritarias, no porque sean todos los meses, pero sí 3, 4 meses, bueno, eso es 200. Entonces, te podés cambiar de régimen inflacionario muy rápido en un contexto que va a ser a la defensiva. O sea, te quedan muchos meses hasta el cambio de gobierno. Falta un montón. Falta ver si hay paso, si no hay paso. Falta ver, digamos, cómo se ordenan los dos espacios. Falta muchísimo. Yo a mis amigos politólogos, a nuestro amigo en común, él me pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Y yo le digo, bueno, decime qué va a pasar con la política. No tienen ni idea, Es que nos tiramos la pelota, porque la verdad es que la política depende de la economía y la economía depende de la política. O sea, estás en un escenario bien a la defensiva, en un contexto de escasez de dólares, y si de nuevo... Ahora es muy curioso, digo, Argentina siempre ofrece curiosidades, ¿no? Pero es muy curioso, curioso en la foto, ¿no? Que tenés restricciones de importaciones, caída de actividad, no hay precio de referencia para cubrirse, hay un alza de precios preventiva muy fuerte con menos cantidades, envases más chiquitos y qué sé yo qué, y la base monetaria real, si uno la mide con toda la guita que sacaron, ¿no? del año, no es una base monetaria que admita 100 y pico % de emisión. O sea, otra vez, el asunto de la demanda de moneda en Argentina merece un capítulo aparte, o estoy equivocándome. Hay un tema divertido que es, como viste la foto que salió en Clarín el otro día, ¿no? Del americano que había ido a comer y pagó 150.000 pesos en efectivo, y trae algunas fotos los billetes. Sí. O sea, hay un tema de manejo de efectivo. Y hay un tema de cambio tecnológico a nivel global. O sea, la gente usa mucho más los aparatitos. Entonces, digo, la medida de base monetaria, que además tiene los encajes, a mí no me gusta demasiado. Yo la cuenta que hago es la siguiente. Yo digo pesos que pagan tasas sobre pesos gratis, ¿no? Digo pesos que pagan tasas emitidos ya sea por el Tesoro o ya sea por el Banco Central. La deuda del Tesoro en el mercado son 6 billones de pesos. La deuda del Banco Central son 8,6 billones de pesos. Estás hablando de 14,5 billones de pesos.
Del otro lado, los pesos gratis son los pesos del circulante, 2,8 billones de pesos. Sí. Después le tenés que sumar a eso lo que son las cuentas que están en los bancos, que son gratis, que no pagan tasa de interés. Sí, claro. De las cuentas corrientes, más buena parte de lo que son las cajas de ahorro. Sí. Son 6 billones de pesos. Cuando ves el ratio ese, entre pesos que pagan tasa y pesos gratis, ese número te da 1,7 veces. Sí, 14-8 te da. Ese número en 2015 era 0,5 veces. Y en el año 89, antes de irte a la hiper, o cuando te estaba yendo a la hiper, era 5 veces. Entonces lo que digo es un excedente de pesos grande, todavía es manejable con una licuación. La pregunta es si solamente con la licuación o tenés que hacerlo con los contratos. Si tenés que hacerlo con los contratos, que de nuevo, empieza el juego entre el gobierno que está y el que se viene. Por eso digo, cuando uno habla de falta de cooperación o cooperación, uno está diciendo algo que del mundo en general es normal, que los contratos se respeten. En Argentina, la verdad que cuando yo lo que digo es, vos podés pasar un esquema de represión financiera, o sea, tener un esquema de represión financiera durante mucho tiempo. No me gusta, pero lo podrías tener. Podés tener un esquema de libertad económica durante mucho tiempo. Lo que no podés tener represión financiera, libertad económica, represión financiera, libertad económica, porque vas rompiendo sistemáticamente contratos. En 2019 rompiste los contratos de dólares, ¿no? Digo, después de las PASO. La tasa de interés se te disparó cuando los precios de los bonos pasaron a 50, a valer la mitad de lo que valían. Y la pregunta es si ahora va a terminar rompiendo los contratos de pesos. De un esquema de represión financiera, los pesos acorralados se mantenían dentro del sistema. Bueno, la pregunta es si puede haber algún detonante cada vez que esos pesos empiecen a correr más rápido, pero que la velocidad. Muy impresionante. Ahora parece un Candy Crush, ¿eh? Esto parece un Candy Crush. A nivel 7 de análisis. O un ajedrez, si vos querés que de esos que se juegan. Sí. Es un ajedrez, digo, analizar las crisis antes era más fácil, porque ahora hay cuestiones tecnológicas, porque ahora hay un zigzag permanente. Es distinto, o sea, cuando yo te digo, esa cuenta la empecé a hacer cuando vi algunos gráficos que empezaron a aparecer. O sea, hay 2 gráficos que están dando vuelta por Twitter. Uno es el de los vencimientos de deuda en pesos, que se olvidan de lo que es la deuda entre el sector público y toman la deuda total, lo cual es una exageración y genera, digamos, adrede información errónea necesaria. Sí, de acuerdo. Y el otro es la relación que hay entre lo que es los pasivos remunerados y la base monetaria, que te dicen es 2 veces, 8,6 billones sobre 4 billones de pesos, que es igual que 2 veces que en el 89. Bueno, no es lo mismo que en el 89, la historia es distinta. Ahora, así que si podemos construir un despelote, la verdad que somos capaces de construir un despelote. Llegamos hasta acá en forma totalmente innecesaria. Pero bueno, si no hay cooperación, o sea, si seguimos jugando desde los extremos, la verdad que es difícil pensar una salida. Sí, mucho más difícil si pensamos en quién la va a ejecutar después. Te mando un beso grande. Muchas gracias, como siempre.